Mi suegra me dijo, no eres suficiente para mi hijo, pero cuando descubrió que yo pagaba la hipoteca de la casa donde vivía, su tono cambió y me pidió hablar como familia. Cuando conocí a la que ahora es mi suegra, pensé que era simplemente una mujer intensa, protectora de su hijo, quizá un poco metida, pero nada fuera de lo común. Con el tiempo entendí que no, que su forma de ser no era una fase, ni un gesto maternal torpe, ni un exceso de cariño mal canalizado. Era un dedo en la llaga constante, siempre listo para recordarme que, según ella, yo no estaba a la altura de su hijo. La primera vez que la visité en su casa me soltó sin aire entre una frase y otra que yo le parecía demasiado callada, que no sabía si él y yo de verdad hacíamos buena pareja porque, según sus propias palabras, yo no era suficiente para él. Lo dijo con una sonrisa, como quien comenta que el pasto necesita ser cortado, pero con esa venita venenosa que uno detecta aunque pretende ignorar. Mi esposo, que en ese entonces era mi novio, solo frunció los labios y cambió de tema, como si ya estuviera acostumbrado a sus comentarios. Y yo, en mi estupidez juvenil y enamorada, pensé que esas cosas se solucionaban con paciencia. No sabía lo equivocada que estaba. Con los años, mientras nuestro matrimonio se fortalecía y yo lograba una estabilidad laboral importante en el sector tecnológico, la economía de mi suegra iba en picada. Siempre fue desordenada con el dinero, gastaba más de lo que tenía y se justificaba diciendo que la vida era corta, que había que disfrutarla, que ya encontraría cómo reponerse. Nunca encontraba cómo, claro. Cuando la situación se volvió insostenible y la casa estuvo a punto de perderse, mi esposo y yo discutimos la posibilidad de ayudarla. En realidad yo la propuse, creyendo que era una solución práctica y temporal. Él dudó, pero terminó aceptando porque, a pesar de todo, seguía sintiendo que era su responsabilidad apoyar a su mamá. El problema era que ella no calificaba para refinanciar la deuda por su historial crediticio, así que terminé entrando yo como cosignataria con la idea de ayudar algunos meses mientras ella se reorganizaba. Un par de meses se convirtieron en casi un año, y cuando quise darme cuenta, era yo quien estaba pagando esa maldita hipoteca casi por completo. Mi esposo aportaba algo, pero nunca realmente lo suficiente para equilibrar las cosas. Y su mamá ni siquiera fingía intentar ponerse al día, más bien, actuaba como si pagar su casa fuera parte de mi rol marital, una especie de tributo que yo debía asumir por haber tenido la fortuna de estar con su hijo. Todo se mantuvo relativamente en paz hasta hace unas semanas cuando fuimos a comer a su casa. Iba agotada del trabajo, solo quería pasar un rato tranquilo, comer algo y volver a mi hogar sin drama. Pero en cuanto entré por la puerta noté su tono. Esa forma de mirarme que siempre ha tenido, como si estuviera evaluándome y encontrando defectos en cada respiro. Mientras servía la comida, me miró con esa sonrisa agria que la caracteriza y soltó un comentario que llevaba años rondándole en la lengua. Dijo, así sin filtro, que últimamente había estado reflexionando sobre nuestro matrimonio, que sentía que yo no estaba cumpliendo mi papel de esposa, que su hijo merecía a una mujer de verdad. Alguien que cuidara el hogar y no alguien que viviera, según ella, obsesionada con trabajar. Dijo que era triste ver que yo estaba más casada con mi carrera que con él, y que esperaba que yo entendiera que ser esposa significaba algo más profundo que simplemente pagar cuentas. Yo me quedé completamente inmóvil. No porque me doliera lo que dijo, sino porque ya estaba cansada. Cansada de sus desplantes, cansada de su arrogancia, cansada de que mi esposo nunca le pusiera un alto. Él reaccionó apenas con un mamá, ya, como si estuviera regañando a una niña por hablar demasiado alto. Me pareció patético. En ese momento entendí que ninguna cantidad de paciencia iba a cambiar quién era ella ni la forma en que él permitía que me tratara. Me levanté, dije que no tenía por qué aguantar esa mierda y me fui sin mirar atrás. Una semana después, mi suegra me llamó con una voz tan falsa que casi podía oír cómo acomodaba el llanto para sonar víctima. La casa estaba otra vez en riesgo porque el banco detectó atrasos. Obviamente, yo había dejado de pagar. No voy a financiar a una persona que me desprecia y lo deja claro cada vez que tiene oportunidad. Le dije que no era mi problema. Ella dejó de llorar al instante, como si hubiera apagado un interruptor, y empezó a gritar que yo no podía hacer eso, que esa casa era el patrimonio de la familia, que debía hablar como adulta y entender las consecuencias. Yo le respondí que no sabía que solo éramos familia cuando yo era la que pagaba. Me colgó. Mi esposo llegó esa misma noche queriendo hablar, aunque era evidente que venía enviado por su mamá. Trataba de sonar calmado, pero estaba desesperado.
Me dijo que cómo era posible que hubiera dejado de pagar, que la casa era importante para todos, que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de su mamá. Le pregunté por qué la responsabilidad era mía. No supo qué responder. Me pidió que recapacitara y le dije que lo único que estaba recapacitando era mi lugar en todo este circo. Cuando insinuó que debía asumir las consecuencias por haber entrado como cosignataria, sentí que algo dentro de mí se apagó. Entendí que para él yo siempre había sido la solución conveniente. No la pareja. No el apoyo mutuo. La solución. La que paga. La que sostiene. La que aguanta. Esa noche, mientras dormía en el sillón porque necesitaba espacio para pensar, tomé la decisión de que esto se acabó. No pienso seguir permitiendo que me usen como billetera ni como escudo emocional. No pienso seguir aguantando que su madre me trate como una mierda mientras yo sostengo literalmente el techo que tiene sobre su cabeza. Ya no, y aunque sé que esta decisión va a desatar una tormenta, es la primera vez en mucho tiempo que siento algo parecido a libertad. Actualización 1. Pasaron varios días después de aquella discusión en la que decidí que ya no iba a cargar con la responsabilidad de mantener la casa de mi suegra, y durante ese tiempo el ambiente en mi hogar se volvió extraño, casi como si estuviera habitando un espacio suspendido entre lo que existía antes y lo que estaba a punto de romperse. Mi esposo caminaba por la casa con una mezcla de ansiedad y enojo que intentaba disimular, pero le brotaba en la forma en que cerraba cajones con más fuerza de la necesaria o en los suspiros largos que soltaba cuando pensaba que yo no lo veía. Yo estaba tranquila, demasiado tranquila para su gusto, porque por primera vez desde que empezó esta relación con su madre, yo había decidido no retroceder ni ceder. Fue en ese clima raro, casi artificial, que llegó lo que él llamó su intento de arreglar las cosas. Lo que realmente era, sin embargo, era el primer movimiento de presión de su madre para volver a meterme en el papel que convenientemente me asignaron. Un salto de tiempo de unos cuantos días nos llevó a una noche en la que él llegó del trabajo con ese gesto rígido que solo le aparece cuando ha hablado con su mamá. Se sentó frente a mí en la sala como si necesitara una mesa de negociación entre los dos y empezó a explicarme que su mamá estaba muy angustiada, que no estaba durmiendo, que el banco había enviado nuevas notificaciones y que la situación era más delicada de lo que yo pensaba. Lo dijo con una seriedad casi teatral, como si en vez de hablar de la misma casa que llevaba meses pagando yo sola, estuviera relatando una tragedia ajena. Me di cuenta de que esperaba que yo reaccionara con culpa, pero no sentí absolutamente nada. Lo único que pensé fue que la angustia de su madre era algo que finalmente le pertenecía a ella, no a mí. Él siguió hablando, tratando de convencerme de que lo que yo había decidido era precipitado. Me dijo que si yo había pagado durante tanto tiempo, era absurdo detenerme justo ahora, que no tenía sentido tirar todo ese esfuerzo a la basura. Le respondí que no era mi esfuerzo el que se estaba tirando, sino mi paciencia, que llevaba años sosteniendo situaciones que no me correspondían. Me pidió que fuera razonable, que entendiera que la casa era importante para su familia y que la perderla sería devastador. Fue en ese momento que terminé de confirmar algo que ya sospechaba: él no veía la situación desde la perspectiva de lo justo o lo injusto, solo desde la utilidad. Para él, yo había sido útil mientras servía para resolver el problema, pero cuando decidí dejar de ser el soporte financiero del desastre de su madre, entonces me convertí en alguien difícil, obstinada, irresponsable. Mientras hablaba, noté claramente el cambio en su tono. Empezó suave, casi suplicante, luego pasó a sonar más serio, y finalmente adoptó ese tono molesto que siempre utiliza cuando siente que no estoy cooperando con lo que él cree que es lo mejor. Me dijo que era mi responsabilidad moral terminar lo que había empezado, que no podía simplemente abandonar el proceso por un arranque emocional. Eso me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Yo no estaba actuando por emoción, al contrario, era la primera vez en mucho tiempo que actuaba desde la lógica pura: no voy a pagar por alguien que me insulta, me desprecia y me culpa de todo mientras se beneficia de mi trabajo. Le pedí que dejara de repetir que era mi responsabilidad. Le dije que la hipoteca había sido un acuerdo temporal para ayudar a su madre a ponerse en pie, no para convertirme en su salvadora de por vida. Agregué que yo no tenía por qué cargar con las consecuencias financieras del desorden de su madre, especialmente cuando ella nunca había mostrado intención de mejorar. Él intentó decirme que sí la tenía, porque al entrar como cosignataria yo había adquirido compromiso y que para bien o para mal debía cumplirlo. No podía creer que tuviera el descaro de repetirlo cuando ambos sabíamos que el único motivo por el que yo había aceptado era porque en ese momento pensé que sería algo breve,
Y también porque confiaba en que él pondría límites a su madre, cosa que jamás hizo. En medio de la discusión, dejó escapar la frase que terminó de dejar al descubierto cuál era su verdadera preocupación. Dijo que si yo no pagaba, su madre se quedaría sin casa y él no iba a permitir que eso pasara. Lo dijo con una convicción admirada, como si estuviera defendiendo un principio noble, cuando la realidad es que jamás defendió así mi dignidad cuando ella me humillaba. Le respondí que precisamente porque él no iba a permitir que su madre se quedara sin casa, él mismo podía encargarse de esa responsabilidad. Él abrió los ojos, sorprendido, como si la idea nunca hubiera cruzado su mente, como si pagar por su propia madre fuera algo impensable mientras yo existiera. La conversación se puso más tensa cuando mencioné que estaba considerando retirar mi nombre de la hipoteca. Él entró en pánico. Literalmente cambió el color de su cara. Empezó a decirme que no podía hacer eso, que yo no entendía las repercusiones, que el banco podría tomar medidas drásticas. Le respondí que conocía perfectamente las implicaciones, que las había estudiado con un abogado antes de siquiera mencionarlo. Ahí su desesperación se convirtió en enojo. Dijo que no podía creer que estuviera llevando las cosas a ese extremo, que estaba destruyendo nuestra estabilidad por un problema que se podría resolver con diálogo. Le dije que yo estaba dispuesta a dialogar en cualquier aspecto de nuestro matrimonio, excepto en este, porque no era sostenible seguir financiando una vida que no era mía. Lo más evidente en ese momento era su frustración ante mi calma. Creo que esperaba que yo llorara, que me sintiera culpable, que dudara de mí misma para poder convencerme de cambiar de opinión. Pero yo ya había pasado por todo eso antes, durante años, mientras su madre me hacía comentarios hirientes y él nunca hacía nada para frenarla. Esa parte de mí ya estaba agotada. No quedaba espacio para la culpa ni la inseguridad. Cuando finalmente entendió que no iba a ceder, se levantó del sofá como si quisiese dar por terminada la conversación con un gesto dramático, pero luego se volvió y me dijo que no podía creer que yo fuera capaz de dejar a su madre sin casa. Me limité a contestarle que yo no estaba dejando sin casa a nadie, que quienes habían permitido que su madre llegara a ese punto eran ellos mismos con su falta de límites y su costumbre de dejar que ella se metiera en problemas para luego esperar que otros la rescataran. Después de esa noche, él cambió de estrategia. En vez de discutir, se dedicó a caminar por la casa con aire silencioso de víctima. Parecía estar esperando que yo retrocediera solo para recuperar algo de tranquilidad, pero no sucedió. Cada día que pasó sin que yo moviera un dedo para reanudar los pagos de la hipoteca hizo más evidente su desesperación. Y justo cuando pensé que ya había visto todas sus tácticas, una tarde llegó diciendo que su madre quería hablar conmigo, que deseaba que resolviéramos las cosas como familia. Me dio un discurso lleno de frases que claramente venían de ella, porque sonaban a esa combinación perfecta de superioridad y necesidad disfrazada de humildad. Decía que entendía que había habido malentendidos, que tal vez sus palabras me habían herido sin intención, que quería aclararlo todo por el bien de todos. Le respondí que no pensaba reunirme con alguien que solo muestra interés en mí cuando necesita dinero. Él trató de persuadirme diciendo que no podía ser tan dura, que debía entender que su madre estaba pasando por un momento difícil. Yo le dije que la dureza no era mía, sino de su madre, que llevaba años tratándome con desprecio. Él se quedó callado, porque sabía que era cierto. Lo que no esperaba era que yo agregara que no tenía ninguna intención de volver a ocupar el papel de proveedora silenciosa que su madre esperaba de mí. La tensión se volvió casi palpable. Fue entonces cuando él pareció comprender, no que yo tenía razón, sino que mi decisión no iba a cambiar. Esa primera actualización interna en mi mente cerró con la certeza absoluta de que estaba tomando control por primera vez. No quería destruir nada, simplemente quería dejar de ser la única persona que sostenía todo. Y aunque él intentara mostrarme que las cosas podían regresar a como eran, ya no había marcha atrás. La decisión ya estaba tomada. Y la tormenta que venía en camino solo confirmaría que, aunque fuera difícil, era el inicio de recuperar algo que llevaba años perdiendo, mi propio lugar en mi vida. Actualización 2. Unos cuantos días después de la conversación en la que mi esposo intentó convencerme de que retomara los pagos de la hipoteca, tomé la decisión final de avanzar con algo que ya había estado considerando desde antes de que todo explotara. Había consultado con un abogado de confianza acerca de la posibilidad de retirar mi nombre de la responsabilidad legal de la casa y después de analizarlo con calma, entender las implicaciones y revisar cada escenario posible, supe que era lo más coherente para mí.
No era un movimiento impulsivo ni motivado por enojo, como mi esposo insistía en sugerir, sino una acción calculada, necesaria y alineada con la realidad que llevaba meses viviendo. El abogado me explicó que podía solicitar formalmente la liberación de mi nombre del préstamo y de la titularidad, siempre que presentara evidencia de que yo no era la residente, que no era la beneficiaria de la propiedad y que había existido un abuso financiero sostenido que justificaba la desvinculación. Juré en silencio que, aunque él no lo supiera, había más que suficiente evidencia para llenar un archivo entero. Hice la cita con el abogado sin decir nada en casa. El día que acudí a firmar los documentos, sentí esa mezcla rara de alivio acompañado de una sombra de angustia, no por el contenido de la acción, sino por la reacción inevitable que provocaría. Aún así, firmé todo con la seguridad de quien sabe que está recuperando un pedazo de sí misma. Mi salida de la hipoteca significaba que el banco ya no podía considerarme responsable por la deuda, y la casa quedaba enteramente bajo el nombre de mi suegra y de mi esposo, quienes habían sido los únicos ocupantes y beneficiarios desde el inicio. El abogado me confirmó que, una vez completado el proceso, yo quedaría completamente desligada, sin obligaciones económicas ni legales relacionadas con esa propiedad. Sentí que por fin podía respirar. Un salto de tiempo de unos días marcó el punto en el que la noticia le llegó a mi esposo. Yo sabía que en el momento en el que el banco actualizara los registros y enviara las notificaciones correspondientes, él iba a enterarse. Lo que no esperaba era que reaccionara con una mezcla tan evidente de incredulidad, enojo y una especie de desesperación infantil casi ridícula para un hombre adulto. Llegó a casa con una expresión que nunca antes le había visto. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, como si ese gesto pudiera prepararme para lo que iba a decir. Me preguntó qué carajos había hecho. Se notaba que estaba conteniendo la furia solo porque quería entendimiento antes de explotar, pero ya era demasiado tarde para intentar suavizar nada. Le dije, sin rodeos, que había retirado mi nombre de la hipoteca porque no había razón alguna por la cual yo debiera seguir cargando con una deuda que no me correspondía. La casa no era mía, nunca fue para mí y jamás recibí beneficio alguno de ella. Lo único que recibí fueron humillaciones y exigencias. Él insistió en que no podía creer que yo hubiera hecho algo así sin consultarle, como si todo este tiempo él hubiera considerado mis opiniones cuando tomaba decisiones junto a su madre. Me acusó de actuar a espaldas de la familia, como si yo todavía perteneciera a ese grupo selecto cuyo único requisito para entrar parecía ser sacrificar mi bienestar para sostenerlos a todos. Le contesté que no actué a espaldas de nadie porque no estaba obligada a pedir permiso para dejar de ser explotada. Me dijo que era irresponsable, que no entendía las consecuencias, que estaba dejando a su madre desprotegida. Le respondí que su madre siempre había estado protegida por mí, que yo había cargado durante demasiado tiempo con sus responsabilidades y que, si ahora él sentía que el mundo se caía, era porque había vivido toda su vida sin tener que sostener nada. El momento exacto en el que comprendió la magnitud de lo que había sucedido fue casi audible. Lo vi en su gesto. La idea de que la casa quedaba ahora enteramente en manos de él y de su madre lo golpeó como un enorme recordatorio de que la comodidad en la que vivían se había terminado. Trató de recuperar el control de la conversación diciendo que me había precipitado, que debimos hablarlo como adultos. Le contesté que llevábamos años hablando como adultos y que nunca había servido de nada, porque cada vez que intentaba exponer cómo me sentía o explicar por qué su madre no podía seguir tratándome así, se ponía a la defensiva o cambiaba de tema. Era imposible llegar a un punto medio con alguien que consideraba que la palabra familia era un arma para obligarme a aceptar cosas que no eran mi responsabilidad. Lo sorprendente fue que, mientras él seguía intentando que diera marcha atrás, yo ya no sentía la culpa que tal vez habría sentido años atrás. Sentía firmeza, una claridad tan absoluta que no dejaba espacio para la duda. Ya no era cuestión de salvar relaciones o evitar conflictos, sino de elegir si seguiría permitiendo que me usaran. Y había elegido no hacerlo nunca más. La reacción de su madre, sin embargo, superó cualquier expectativa. En cuanto mi esposo le contó, empezó una avalancha de llamadas, mensajes y comentarios enviados desde diferentes números. Primero intentó el tono desesperado, diciendo que no sabía qué hacer, que esa casa era el único lugar donde se sentía segura y que yo la estaba abandonando en el peor momento. En uno de los mensajes llegó a decir que esperaba que algún día me diera cuenta del daño que estaba causando. En otro, cambió el tono por completo y empezó a insultar, asegurando que yo siempre había sido una interesada,
que solo me había acercado a su hijo para mejorar mi vida y que, cuando ya no me convenía sostenerlos, me iba como si no hubieran significado nada. Era grotesco leerlo. Esa mujer tenía la habilidad de manipular hasta sus propias palabras para hacerlas sonar como verdades absolutas, aunque fueran simplemente delirios disfrazados de argumentos. Mientras todo esto sucedía, yo me mantuve firme. Sabía que no debía responder a la mayor parte de esos mensajes porque cualquier contestación sería usada en mi contra emocionalmente. Mi esposo, por su parte, oscilaba entre la indignación y una especie de nostalgia por la estabilidad financiera que había perdido sin previo aviso. Lo escuchaba hablar por teléfono con su madre, tratando de calmarla, pero al mismo tiempo sonaba como si estuviera tratando de calmarse a sí mismo. Fue inevitable notar que él se había acostumbrado profundamente a que yo solucionara los problemas económicos de su familia. No era amor, no era compañerismo, era costumbre. Una costumbre que yo acababa de romper de forma definitiva. Hubo un punto en el que él me pidió que reconsiderara, no por su madre, sino por nosotros. Dijo que mi decisión estaba creando una fractura irreparable, que todo podría haberse evitado si yo hubiera manejado la situación con más paciencia. Le dije que la paciencia había estado presente durante años y que no era paciencia lo que él estaba pidiendo, sino sacrificio unilateral. Intentó abrazarme, pero me alejé. Sentí que ese gesto no tenía sinceridad, sino miedo. Miedo de una realidad que nunca había considerado, que una mujer que sostiene una estructura entera también puede decidir dejar de sostenerla. El verdadero giro vino cuando mi abogado me avisó que el banco había procesado la liberación y que yo quedaba completamente desvinculada. Ese mismo día, mi esposo recibió una carta oficial donde se detallaba que la obligación recaía ahora solo sobre él y su madre. Fue ahí cuando dejó de hablarme durante horas enteras, como si el silencio fuera una forma de castigo. Pero yo ya estaba muy lejos del lugar donde ese tipo de conducta tenía efecto sobre mí. Esa segunda actualización interna de mi vida marcó el punto en el que entendí que no estaba perdiendo nada. Ellos estaban perdiendo una ventaja, un soporte, un colchón económico que habían dado por garantizado durante demasiado tiempo. Yo, en cambio, estaba recuperando la libertad de no ser la responsable de tapar los huecos que los demás dejaban. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo empezaba a ubicarse en el lugar correcto, aunque el proceso fuera largo, ruidoso y emocionalmente agotador. Sabía que lo que venía después iba a ser aún más complicado, pero también sabía que no pensaba retroceder ni un solo paso. Actualización final. Un salto de tiempo de unas cuantas semanas marcó el inicio de la última etapa de todo este desorden que ya no podía ocultarse debajo de ninguna excusa. La situación financiera de la casa de mi suegra empeoró más rápido de lo que yo había imaginado. El banco dejó de enviar advertencias escritas para empezar a emitir plazos definitivos. Mi esposo, que seguía intentando manejar la crisis con una mezcla de negación y falsas promesas, comenzó a mostrar un desgaste evidente. Se levantaba tarde, tenía el ceño fruncido desde que abría los ojos, y pasaba de llamadas tensas con su madre a silencios incómodos conmigo. Había dejado de hablarme de manera directa, como si la culpa de todo recayera en mí por haber retirado mi nombre de la hipoteca, aunque la realidad era que ni él ni su madre hicieron absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad de evitar este desenlace. Yo me mantuve al margen, no por indiferencia, sino porque sabía que involucrarme nuevamente solo significaría caer en el mismo ciclo de sacrificio unilateral que me había consumido durante años. La tensión estalló el día en que su madre recibió la notificación final del banco anunciando que, sin un pago inmediato del monto atrasado, la propiedad entraría en proceso de recuperación. Ese día mi esposo llegó a casa con el rostro desencajado. Ni siquiera intentó empezar con una introducción suave. Fue directo a decirme que necesitaban mi ayuda una última vez, que si yo aportaba lo necesario podrían salvar la casa. Dijo que después él se encargaría, que lo prometía. Lo escuché con paciencia, quizá más de la que merecía en ese momento, pero no porque todavía creyera en su palabra, sino porque sabía que él no entendía realmente lo que estaba pidiendo. No comprendía que su súplica no se trataba de una emergencia aislada, sino de un patrón repetitivo en el que su madre se colocaba deliberadamente como víctima para que otros resolvieran su irresponsabilidad. Cuando le dije que no iba a intervenir, que la decisión era definitiva y que lo más sano para todos era que enfrentaran por fin las consecuencias de sus acciones, él reaccionó como si yo estuviera cometiendo un acto cruel. Dijo que no podía creer que fuera capaz de dejar a su madre en esta situación.
Yo le respondí que ella no estaba ahí por mí, sino por su propia irresponsabilidad de años. Le recordé que tuvo un sinfín de oportunidades para reorganizar sus cuentas, reducir gastos, buscar ayuda profesional o siquiera aceptar la realidad de que vivía por encima de sus posibilidades. Pero nunca hizo nada de eso porque siempre tuvo la certeza de que alguien más, es decir, yo, la rescataría. Él intentó contradecirme, pero cada argumento que lanzaba se desmoronaba por su propio peso. Finalmente se quedó callado, segaramente porque ya había agotado todas las frases que su madre le había repetido a lo largo de su vida. El desenlace llegó unas semanas después. La casa fue finalmente tomada por el banco. Mi suegra reaccionó como si se tratara de una tragedia familiar provocada por fuerzas externas y no una consecuencia directa de años de mala administración. Se mudó temporalmente con él, lo que significó que por primera vez en nuestra relación él decidió pasar noches fuera sin siquiera consultarlo. Decía que era temporal, que solo estaría ahí para ayudarla a reacomodarse, pero la verdad era evidente. Su madre lo había envuelto emocionalmente en la misma telaraña de culpa que durante años había intentado utilizar conmigo. Él cayó de lleno, como siempre. Mientras él se hundía en ese caos, mi vida empezó a tomar un rumbo completamente distinto. No fue fácil al principio. La casa estaba más silenciosa y el ambiente se sentía extraño, como si estuviera viviendo en un espacio que había perdido a uno de sus habitantes sin que yo lo lamentara realmente. Las discusiones constantes habían desaparecido, y con ellas, la sensación de caminar sobre vidrios intentando no provocar la próxima explosión emocional. Noté que dormía mejor. Noté que comía mejor. Noté que respiraba distinto, como si mi cuerpo finalmente hubiera soltado una carga de la que ni siquiera era consciente. Fue en ese proceso de calma inesperada que empecé a pensar con claridad y a reconocer que quedarme en ese matrimonio ya no tenía sentido. Un día, mientras estaba organizando papeles en mi escritorio, encontré un sobre que había guardado meses atrás con información sobre procesos de divorcio. Lo había solicitado sin saber si lo usaría, pero en ese momento, al tenerlo entre las manos, supe que era la pieza que faltaba para cerrar este capítulo. Contacté al abogado y le pedí que iniciara el proceso formal. No tenía interés en hacer un despliegue dramático ni en buscar culpables legales, solo quería un cierre limpio, sin demandas adicionales ni peleas por bienes. Mi único objetivo era recuperar mi vida sin las ataduras emocionales ni económicas que habían consumido tanto de mi energía. Cuando la notificación llegó a sus manos, mi esposo reaccionó de manera muy distinta a lo que esperaba. No explotó, no discutió, no me buscó para pedir explicaciones. En lugar de eso, me envió un mensaje largo en el que decía que extrañaba nuestra vida, que sentía que todo había escalado demasiado rápido y que tal vez todavía había una oportunidad de arreglar las cosas si hablábamos como adultos. Leyendo entre líneas, nunca mencionó amor, nunca mencionó responsabilidad compartida, nunca mencionó un deseo real de construir algo nuevo. Todo giraba alrededor de su anhelo de volver a la comodidad que había perdido. Su mensaje no era una declaración de arrepentimiento, sino una súplica para que nada cambiara. Era, en esencia, un pedido de restauración, no de transformación. Lo pensé durante unos minutos, y luego respondí que el diálogo existía, pero ya no entre nosotros, sino a través de nuestros abogados. La reacción de su madre fue más predecible. En cuanto se enteró, empezó a llamar sin parar, alternando entre suplicar que reconsiderara y acusarme de traicionar la familia. Su idea de familia siempre había sido peculiar, un grupo donde todo giraba en torno a ella y cualquiera que no siguiera esa lógica era un enemigo. Me dejó mensajes diciéndome que nunca sería feliz, que el divorcio era un error y que un día me arrepentiría de haber dejado ir al mejor hombre que había conocido. Cada mensaje era una demostración más clara de que había tomado la decisión correcta. No respondí a ninguno. A medida que los trámites avanzaban, la distancia entre mi esposo y yo dejó de ser emocional para convertirse en literal. Él comenzó a pasar más tiempo en casa de su madre hasta el punto en que dejó de dormir aquí por completo. Un día, cuando regresé de una cita con mi abogado, encontré que había retirado parte de su ropa. No me sorprendió, pero sí me hizo darme cuenta de que ya habíamos cruzado ese punto en el que la convivencia era una ficción. No hubo gritos, no hubo discusiones, no hubo confrontaciones finales cargadas de dramatismo. Solo una separación silenciosa en la que ambos sabíamos que lo que habíamos construido ya no tenía forma de sostenerse. Con el tiempo, la sensación de pérdida que cualquiera supondría normal nunca llegó. No sentí nostalgia, ni tristeza profunda, ni arrepentimiento.
Lo que sentí fue una especie de claridad brutal. Me di cuenta de que había estado sosteniendo un matrimonio en el que siempre era yo quien cedía, yo quien conciliaba, yo quien aportaba, yo quien soportaba. Y cuando finalmente dejé de sostenerlo, todo se desmoronó porque nunca hubo equilibrio real. Supe entonces que un matrimonio que depende completamente del sacrificio de uno solo no es un matrimonio, sino una carga disfrazada de compromiso. La última conversación que tuve con él antes de que se formalizara la separación fue breve. Estábamos en la cocina recogiendo algunas cosas que cada uno llevaría consigo. Él intentó una última vez preguntarme si realmente no había forma de arreglarlo. Lo miré con la sinceridad más honesta que pude encontrar y le dije que el problema no era reciente, que lo que había sucedido con la casa de su madre solo había puesto en evidencia una dinámica que llevaba años consumiéndome. Dije que yo no necesitaba un enemigo para sentirme oprimida, que bastaba con tener una pareja que nunca me protegió ni me eligió por encima de sus miedos y su familia. Él se quedó callado, tal vez porque en el fondo sabía que era verdad. Después de ese día no volvimos a hablar más que lo estrictamente necesario para finalizar el divorcio. La tercera y última actualización de esta historia cerró el ciclo que jamás pensé que tendría la valentía de romper. No siento alegría por cómo terminaron las cosas, pero tampoco siento pena. Lo que siento es una especie de vacío limpio, un espacio donde antes había ansiedad y ahora hay silencio. Y aunque algunos podrían pensar que el silencio es sinónimo de soledad, para mí ha sido todo lo contrario. Ha sido el primer indicio real de que mi vida me pertenece otra vez, sin cargas heredadas, sin expectativas ajenas, sin obligaciones disfrazadas de amor. La libertad no llegó con celebraciones ni momentos grandiosos, sino con la certeza simple y contundente de que no tengo por qué pedir permiso para dejar de sufrir. Y mientras avanzo hacia lo que sigue, sé que no me llevo tristeza, sino la claridad de haber elegido, por fin, mi propio bienestar.